Una camarera se negó a atender a un hombre solo por llevar una gorra con las letras Vox, sin imaginar a quién tenía delante. Creyó estar actuando con principios, pero terminó juzgando sin saber, convirtiéndose en lo mismo que intentaba combatir. Lo que no sabía era que ese hombre, Charles Miller, no solo tenía una historia muy distinta, sino que también era el dueño del lugar. Pero solo escuchen cómo se dio la vuelta a esta historia, y por qué al final fue la justicia la que habló más fuerte que cualquier prejuicio. Era una tarde de primavera especialmente calurosa en Austin, Texas. El sol brillaba con una intensidad que obligaba a la mayoría a refugiarse bajo toldos y sombrillas. Las puertas abiertas del café, el jardín dejaban escapar ráfagas de aire acondicionado y el reconfortante aroma de café recién molido. El interior estaba lleno de voces, risas, tintineo de tazas y platos. Detrás de la barra, Kelsey servía un capuchino mientras echaba miradas rápidas a las mesas. Tenía 20 y tantos años, el cabello recogido en un mono desordenado y una forma directa de hablar que muchos clientes encontraban refrescante. Era conocida por ser amable siempre y cuando no se tocara el tema que más le encendía, la política. En ese momento, la puerta se abrió suavemente y entró un hombre, alto, con el pelo canoso, camisa beige y jeans bien planchados. Lo primero que notó Kelsey fue la gorra, verde oliva, limpia, con 3 letras bordadas en blanco, Vox. Fue un reflejo. En su cabeza, esa palabra disparó recuerdos de titulares, videos polémicos y discusiones acaloradas. No conocía a ese hombre ni su historia. Pero en ese instante para ella, esa gorra decía todo lo que necesitaba saber. El hombre avanzó con calma, saludó con una leve sonrisa al primer camarero que cruzó su camino, pero se sentó solo, en una mesa junto a la ventana, justo donde la luz dorada de la tarde pintaba el suelo con sombras largas. Sacó el móvil, lo dejó boca abajo, y se quedó mirando el menú en la pared. Kelsey pasó cerca de su mesa, una vez, 2 veces, 3, atendía a todos menos a él. A unos recién llegados les llevó agua con limón, a una pareja en la esquina les recomendó un nuevo pastel, pero a él nada. Los minutos pasaban, y el hombre mantenía una paciencia casi incómoda. Finalmente levantó la mano con educación. Kelsey se acercó sin libreta, sin sonrisa. «Disculpe», dijo él con voz suave, «¿podría tomarme la orden?» Ella lo miró directo, respiró hondo y dijo con voz controlada, casi ensayada: «No servimos a quienes promueven odio». «Lo siento», la frase cayó con el peso de una piedra en el silencio. No fue dicha con ira, sino con una decisión firme, como si ya hubiera sido tomada desde antes. El hombre la miró unos segundos. No discutió, no pidió explicaciones. Se limitó a bajar la mano, tomar su gorra con cuidado, ponérsela de nuevo y salir caminando, con pasos pausados. Una pareja en la mesa de al lado intercambió miradas. Otro cliente al fondo alzó una ceja y sacó discretamente su teléfono. Nadie dijo nada. Nadie entendía del todo lo que había pasado, pero algo no cuadraba. Kelsey volvió a la barra, respiraba hondo, como si acabara de hacer algo necesario. En su mente, había actuado con integridad. En la realidad, había encendido una chispa que aún nadie había notado. Pero lo harían, muy pronto. Esa misma noche, cuando el bullicio del café ya se había apagado y los últimos clientes salían bajo el resplandor de los faroles de la calle, un joven que había estado sentado en la esquina revisaba su teléfono en casa. Había grabado lo ocurrido entre Kelsey y el hombre de la gorra, sin intención de armar escándalo. Pero al volver a ver el momento en que ella le dice, sin titubeo, «No servimos a quienes promueven odio», sintió algo que no podía explicar del todo, una mezcla de asombro, incomodidad y curiosidad. Decidió publicar el video con un simple texto: «En este café no atienden a quienes piensan diferente». No mencionó nombres, no dio contexto, pero el algoritmo hizo el resto. En menos de 2 horas, el video comenzó a circular en redes sociales, primero en grupos locales, luego entre cuentas políticas de ambos lados del espectro. Por la madrugada ya tenía más de 100,000 visualizaciones, y los comentarios no tardaron en dividirse. Unos decían: «Por fin alguien tiene el valor de poner límites a los discursos de odio. Bravo, Kelsey, el mundo necesita más personas como tú». Otros reaccionaban con dureza: «Y la libertad de pensamiento, esto es discriminación pura. Que la despidan. Nadie debería ser juzgado por una gorra». El nombre del café, El Jardín, se convirtió en tendencia. Algunos lo añadieron a listas negras, otros lo recomendaron como símbolo de coherencia ética. Al amanecer, mientras los primeros rayos de luz bañaban la fachada del local,
En su interior reinaba una calma artificial. La máquina de espresso rugía como siempre, pero los rostros del personal reflejaban tensión contenida. Nadie hablaba abiertamente del video, pero todos lo habían visto, incluso Kelsey. Tom, el gerente, llegó una hora antes de lo habitual. Llevaba el ceño fruncido y el teléfono lleno de notificaciones. Era un hombre amable, acostumbrado a resolver quejas sobre pedidos o retrasos. Pero aquello era otra cosa. Kelsey intentaba mantener su rutina, poner cubiertos, ajustar silas, sonreír a los primeros clientes del día. Pero sus movimientos eran más mecánicos, como si esperara que en cualquier momento algo, o alguien, irrumpiera. Y así fue. A las 10:47 a.m., se abrió la puerta. El mismo hombre del día anterior entró, esta vez sin gorra. Iba acompañado por otra persona, un hombre más joven trajeado, con una carpeta bajo el brazo. Su paso era firme, tranquilo, pero con un propósito claro. Los empleados se miraron entre sí. Tom se acercó con cautela, pero el hombre mayor levantó la mano y habló con voz serena, sin rastro de enojo. «Buenos días, no vengo a causar problemas, pero necesito hablar con todo el personal, ahora mismo». Un silencio pesado invadió el lugar, el tipo de silencio que precede a algo irreversible. Tom dudó por un segundo, pero luego asintió y avisó a todos. Los empleados dejaron lo que hacían. Los pocos clientes que estaban en el lugar, al notar la atmósfera, se quedaron en sus mesas, curiosos. El hombre esperó en el centro del local, con calma, como quien sabe que el momento ha llegado. Y que la verdad, cuando aparece, no necesita alzar la voz para hacerse escuchar. El murmullo del café se desvaneció por completo. Solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador detrás de la barra y el sonido ocasional de una cucharilla chocando contra una taza. Todos los empleados estaban de pie, formando un semicírculo, mientras los clientes observaban discretamente desde sus mesas. Kelsey se mantenía al fondo, con los brazos cruzados, la mirada clavada en el suelo. El hombre se colocó en el centro del local. Con gesto tranquilo se quitó la gorra, aquella misma que había encendido la chispa del conflicto, y la sostuvo entre las manos por un instante. Antes de hablar, su voz era clara, firme, pero sin agresividad. «Mi nombre es Charles Miller». Hubo un leve movimiento de cabezas. Algunos empleados se miraron entre sí, buscando reconocimiento. «Soy el fundador y dueño de este lugar. Abrí el jardín hace 12 años. Lo hice con una sola idea en mente: crear un espacio donde todos, y repito, todos, fueran bienvenidos. Gente con opiniones distintas, gente con orígenes distintos. Siempre creí que el respeto era más fuerte que cualquier diferencia». Se hizo una breve pausa. Charles bajó la vista por un segundo, como el que recuerda algo que le duele más de lo que admite. Luego alzó los ojos de nuevo. «Nunca quise traer política a este lugar, ni en los colores, ni en las conversaciones, ni en la forma de tratar a nadie, pero ayer». Miró directamente a Kelsey, no con enojo, sino con una tristeza contenida. «Ayer fui tratado como si no mereciera ni un vaso de agua, como si una palabra en una gorra bastara para decidir quién soy». El silencio era tan denso que parecía ocupar todo el aire. Kelsey sintió como su pecho se oprimía, pero no se movió. Charles levantó la gorra lentamente, mostrándola. «Esto no es lo que parece». Algunos empleados fruncieron el ceño, confundidos. «Vox no es un partido, no ACWI. Es el nombre de una pequeña organización sin ánimo de lucro que fundé hace 6 años en Madrid, durante una estancia profesional. La creamos con un grupo de amigos para brindar apoyo psicológico y social a veteranos hispanos que viven en el extranjero. Esta gorra fue un regalo de agradecimiento». Hubo un leve suspiro colectivo, como si una tensión invisible se rompiera. Pero en Kelsey, el impacto fue más profundo. Sus pensamientos eran un torbellino. No había investigado, no había preguntado, había reaccionado, y su reacción había sido pública, irreversible. El rostro de Charles no reflejaba odio, ni deseo de castigo, pero en sus palabras se escondía una verdad incómoda. Había sido juzgado por algo que no era. Por unos segundos, nadie dijo nada, ni el gerente Tom, ni los empleados, ni los clientes. El silencio lo dijo todo. Kelsey tragó saliva, le temblaban los dedos, aunque los mantenía ocultos en los bolsillos de su delantal. No sabía si hablar, si disculparse, si simplemente salir corriendo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía respuestas. Y frente a ella, de pie con una gorra que ya no representaba lo que ella creía,
estaba el verdadero dueño del lugar, uno que había construido el café no como trinchera ideológica, sino como puente. Charles se mantuvo sereno, no había enojo en sus ojos, ni deseo de humilar, pero su postura, recta y segura, dejaba claro que la decisión ya estaba tomada antes de que cruzara la puerta esa mañana. Con la misma calma con la que se había presentado, sacó de su carpeta un sobre quebrado. Lo entregó al gerente Tom, quien lo tomó con manos algo temblorosas. «Es una decisión firme», dijo Charles. «No hace falta discutirla». Tom asintió, bajando la vista. Sabía lo que era. En el sobre estaba la orden de despido inmediato. Charles no usó palabras duras, no alzó la voz, no hizo escarnio público, pero la firmeza en su tono decía más que cualquier discurso. «Esto no es una venganza», explicó mirando a todos, «pero no puedo permitir que nadie, ni siquiera con buenas intenciones, use este espacio para discriminar. Esa no es la esencia del jardín». Todos guardaban silencio. Algunos empleados miraban a Kelsey con compasión, otros con distancia. La tensión era espesa, pero contenida. Nadie se atrevía a intervenir. Kelsey, que hasta ese momento no había hablado, levantó por fin la vista. Su voz apenas se sostenía. «No sabía», pensé que. Charles no la dejó terminar, no por dureza, sino porque entendía que ese pensamiento era precisamente el núcleo del problema. «Ese es el problema», dijo con una claridad implacable. «No preguntaste, solo juzgaste». Kelsey bajó los ojos, sin réplica. Su rostro estaba enrojecido, no de rabia, sino de una mezcla de vergüenza y desconcierto. Aquel hombre al que había creído rechazar con justicia resultó ser el creador del lugar que le daba trabajo. Y más aún, alguien que, con actos, defendía los mismos principios que él creía proteger con palabras. Charles guardó los documentos en su carpeta y se dirigió hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y se volvió una vez más hacia el equipo, como quien deja algo importante que debe permanecer. «Aquí no se sirve a ideologías, no se sirven banderas ni etiquetas. Aquí se sirve a personas». Y con esas palabras se marcó. El eco de esa frase quedó suspendido en el ambiente mucho después de que Charles saliera. No fue una amenaza, fue un recordatorio. Uno que resonó más profundamente que cualquier castigo. Kelsey se quitó el delantal con cuidado. Lo dobló y lo dejó sobre la barra. Luego salió sin mirar atrás. Pasaron algunos días. El bullicio volvió poco a poco al café El Jardín. Los clientes regresaron, las mesas se llenaron, las tazas volvieron a tintinear, y el aroma a café volvió a tejer la rutina. A simple vista, todo parecía igual. Pero en el aire aún quedaba algo distinto, una especie de silencio que no era ausencia, sino memoria. El incidente no se borró con el paso del tiempo, al contrario, se transformó en algo más sutil, más duradero, una advertencia sin palabras, una reflexión que se coló entre los turnos, las charlas y las bandejas. Kelsey ya no formaba parte del equipo, no volvió al local, ni intentó justificar sus actos. Durante varios días guardó silencio. Luego, una tarde cualquiera, publicó en sus redes sociales una carta abierta. No lo hizo para recuperarse públicamente. No lo acompañó con hashtags ni imágenes cuidadosamente editadas. Solo palabras sinceras: «Me equivoqué, confundí activismo con prejuicio, actué desde un impulso sin escuchar, sin entender. Hoy comprendo que luchar por la justicia no significa convertirse en juez de los demás. Me arrepiento sinceramente, y aunque no espero aprobación, sí deseo aprender». La carta fue compartida miles de veces. Algunos la elogiaron por tener el valor de reconocer su error públicamente. Otros la criticaron con dureza, dudando de su sinceridad. Pero lo importante no fue la reacción de las masas. Fue el hecho de que lo dijera, de que entendiera, de que cambiara. Por su parte, Charles no volvió a mencionar el asunto ni en redes ni en entrevistas. Pero ese mismo mes, hizo algo más elocuente que cualquier declaración. Donó parte de las ganancias del café a una fundación que promueve el diálogo sin agresión entre personas de ideas distintas. No hubo nota de prensa. Solo una transferencia silenciosa, acompañada de una carta privada que decía: «Las diferencias no deben separarnos. Solo nos separa el miedo a no entender al otro». En el jardín la vida siguió, pero cada nuevo empleado recibía ahora, además del uniforme y el manual de servicio, una frase sencilla escrita en la pared de la oficina interna: «Aquí se sirve a personas, no a etiquetas». Y esa frase, más que cualquier norma, marcó el verdadero cambio,
porque la justicia no siempre grita, no siempre castiga, a veces habla con hechos sencillos, firmes y profundamente humanos.